Casa Liberal con un amigo que era estilista y organizamos una vez un modelaje en el Ortiz, organizamos muchos modelajes con los comerciantes, con los dueños de boutiques y todo en Claro. en la calle, nosotros posicionamos pues el tema de Plaza del Río, fuimos Elvis y yo con modelos y así. Claro, claro. No, rico, todos esos inicios Y son yo muy... trabajaba en Antena Estéreo. De Antena Estéreo me fui para la revista Talento y fundé el periódico de los ganaderos que se llamaba Su Ganar al Día y vendía publicidad.
a todos, qué rico estar conectadito en esta tarde, aquí y ahora. Es el momento para contar historias inspiradoras, historias de nuestra región de Urabá. Para los que nos ven fuera del país, estamos en el Urabá antioqueño, en el municipio de Apartadó. Aquí estamos generando este podcast, aquí ahora con historias inspiradoras de gente de nuestra región, y hoy tenemos un personaje súper especial. Si ustedes hablan de operación portuaria, si ustedes tienen como, si piensan en estivas, si hablan de gente emprendedora, más o menos saben quién es. Pues yo les voy a contar, es un hombre que inspira seriedad, elegancia, pero a la vez es chévere tomar tinto con él. Vamos a hablar hoy con Octavio Arcila. Bienvenido a nuestro podcast Aquí y Ahora, Octavio. Hola, muchas gracias de verdad por estos espacios. Complacido pues de estar aquí contigo y con ustedes obviamente compartiendo. Bueno, a quienes nos siguen, él es Octavio Arcila, oiga, escritor, empresario, acaba de lanzar un libro, Cuando regreses, que nos dejó así. Me lo leí en 3 días con una historia súper enganchadora, pero más que escritor es una persona de nuestro municipio, de la región de Urabá, un hombre de familia que nos va a hablar de quién es Octavio, dónde nació Octavio. Cuéntenos, Bueno, ese motorcito para trabajar, ¿dónde fue que nació? vamos a remontarnos al puente de Churidó. Churidó, Pueblo. Pero no, puente. El puente. En el puente de Churidó había un caserío pequeño. Ajá. Y de aquí para allá, mano derecha, antes de llegar al puente, estaba la casa paterna donde nací, donde nacimos la mayoría de mis hermanos. Mis padres, pues, campesinos de toda la vida. Mi papá cuenta la historia que tuvo el primer matadero de la zona ahí en Churidó, era donde se efectuaba pues esa actividad. Y obviamente pues ahí crecimos en compañía de mis hermanos, que fuimos numerosos, fuimos 14 por todos. 14 hermanos. Oiga, ¿y sabe cómo le decían a los hermanos de Octavio? Los pájaros. Los pájaros. Sí. Ese es un dato bien especial. Y luego vinieron a vivir apartado a Pueblo Nuevo, ¿cierto? Exactamente, sí. En algún momento ya mi papá decidió que nos viniéramos a vivir por temas de estudio, porque nos quedaba muy complicado. Nosotros íbamos en la escuela de Zungo, y era pues las calles hace años en polvorientas, y había doble jornada, entonces nos teníamos que ir 7 de la mañana, regresar a las 11, volver a la 1, regresar a las 4. Y con los zapatos rusos. Todo y total, pero rico toda esa experiencia, porque de verdad que se junta mucho uno de humanidad también además. Bueno, Octavio, entonces naciste en Churidó, aquí en la región de Urabá. ¿Cuándo decides como inspirarte para trabajar en el tema portuario? ¿Tus hermanos te apoyaron? ¿Cómo fue este cuento? Bueno, yo cuento la historia, cómo inició Sí. la empresa que actualmente estamos dirigiendo en compañía de mi esposa y mis hijos. Inicialmente, cuando se inició la operación portuaria en la zona de Urabá, buscaron a mi padre con toda esa recua de pelados que tenía. Pues imagínate, éramos 9 hombres. ¿Y qué edad tenían? Más o menos eran adolescentes, yo creo que 25, 30 años hacia abajo. Estoy hablando por ahí del año más o menos 70 que iniciaron la Muy operación. jóvenes todos. Don Felipe, consígame un grupo de personas, necesitamos ir a la finca a recoger racimos de banano, que así era que se exportaba primero, de una forma muy artesanal, la verdad. Entonces, pero mi padre siempre fue del campo, le gustaban los cerdos, joder con novillos, ¿cierto? Con el tema del campo. Entonces dejó encargado a uno de mis hermanos, al pájaro, que le decían el pájaro, Bernardo Arcila, muy conocido de verdad aquí en la zona de Urabá, muy querido además. Estuvo al frente de la operación. Entonces, cada que necesitaban personal, él los buscaba, los convocaba y hacían la operación, ¿cierto? Lo que Univán nos requería en ese momento. Había que buscar más gente, porque obviamente con mis hermanos no se hacía todo. Entonces, digámoslo así, que todo el tiempo él estuvo al frente en compañía de mis otros hermanos. Y a todos mis hermanos, la mayoría, tuvieron la oportunidad de estar también participando en las actividades de la empresa. Yo Octavio, llegué, sí. ¿y usted le tocó cargar los racimos? A mí no me tocó. Como yo soy de los menores, yo soy el Ok. antepenúltimo, yo soy de los menores. Bueno, mi padre muere cuando yo tenía 13 años, mi hermano menor tenía 8. Entonces mi hermano Pájaro fue el que se hizo cargo como de la educación de nosotros. Fue el acompañamiento de él, económico, emocional, fue nuestro papá, digámoslo allí, ¿cierto? Nos dio el estudio cuando mi hermana menor, ella fue rectora del colegio aquí mucho tiempo, el Mutis,
Luz Mary. Ella terminó su bachillerato, pues ella se buscó la forma de irse a estudiar a Medellín, a la Universidad Cooperativa. Entonces mi hermano la apoyó dándole la universidad. Cuando yo terminé bachillerato, pues mi hermano obviamente no había condiciones económicas para pagar 2 universidades, me dijo, quédate quieto, esperemos que ella termine y después tú escoges qué vas a estudiar. Me quedé 6 meses vagando, uno termina bachillerato y la verdad no sabe uno qué hacer, para dónde cojo, ¿cierto? Muy desorientados y en ese entonces que no había tanta inducción al tema universitario. Total. Entonces era más complejo. Decides estudiar después de 6 meses. ¿Qué estudiaste Bueno, no, o qué hiciste? espere, me conocí las personas más maravillosas del mundo y fue mi universidad. A ver, hay algo que de pronto las personas que me conocen no saben. Yo no tuve la oportunidad de hacer una carrera en la universidad por falta de recursos, ¿cierto? Hay cosas que son innatas en el ser humano y de verdad que yo invito, la gente no se puede desanimar, que porque es que no hay estudio, pero hay cosas que tú vas desarrollando a medida. Habilidades. Claro, total. Estos días estábamos, Octavio, en una actividad y nos decían que había que tener una profesión y un talento, porque a veces no se logra vivir de la profesión, pero el talento sí. Y entonces ese talento innato tuyo es que te ha llevado. Sí. Octavio, pero para llegar hasta allá también tuviste que tener la compañía de unos grandes hermanos, de tu familia, de tus primos. Háblanos un poquito, devuélvete un poquito Claro. de eso y por qué a ustedes les decían pájaro. Bueno, nos decían pájaros y es una historia muy inocente, digo yo. A todos mis hermanos cuando estaban menores les tocaba ser gariteros, llevar las comidas Ok, al lugar de trabajo, excelente. a donde estaba mi papá. Cuando mi hermano Bernardo estuvo gariteando, hubo un accidente, se chocó el camión del IVA y perdió todos los dientes. Yo creería que ese pelado tenía por ahí 11 años, estaba muy pequeño. Entonces, obviamente no habían recursos, entonces se quedó sin dientes mucho rato. Entonces, el tema de los canales, hay mucha gente de mucha recocha. Sí. Sí, la verdad. Entonces empezaron a molestarlo, que parecía un pajarito, porque tenía la boca pues así, sin dientes y todo. Ya a mi papá le decían, vea usted el papá del pájaro, y empezaron, desde ahí empezó como el tema de los pájaros. Entonces ya los hermanos eran los pájaros y nos dejaron los pájaros. Incluso hoy en día, tantos años después, a mis hijos, usted es hijo de los pájaros. Todavía pues, ese mote lo todavía relacionan, está. lo Sí. relacionan. Ok, y entonces todos ellos ayudaron para que fuera un éxito, pero también detrás de ese logro, Octavio, hay una gran familia y hay una gran mujer que es Paulina, a quien saludamos muy cariñosamente, una mujer que era en ese entonces, sigue siendo una mujer muy bella, pero era de lo más cotizado que había aquí en apartado. ¿Y usted cómo es que logra pues enredar a Paulina? Total, total. No, eso fue algo O muy, enamorar a Paulina, muy bacano. pues, No, mira sí. que empezó como una gran amistad. Sí. Una amiga en común nos presentó, porque a pesar de estar en el mismo barrio, pues ella ni sabía de la existencia mía. Que eso sí me dolió aquí en el corazón, pero lo superé. Y una amiga en común que se iba para Medellín nos relacionó, ¿no? Octavio es muy bacano, él es muy chévere, hazte amigo de él, porque ella compartía mucho. Entonces nos hicimos amigos. Compartimos amistad como 2 años, creo, muy buenos amigos, amigos de salir de la mano, de abrazar, bueno, listo. Yo siempre he sido muy cordial con mis amistades, con mis amigas. Entonces eso se convirtió como en un sentimiento muy bacano y empezamos a hablar y a base de eso empezamos como a edificar y a planear, ¿cierto? Yo trabajaba, obviamente ya era una de las niñas lindas de aquí de apartado y obviamente la gente, pero este hijo de madre mantiene engrasado porque yo era asistente de unas retroexcavadoras con un señor de aquí de la zona que tenía varias retroexcavadoras. Entonces, claro, la niña bonita, el motico, bien tenidita y uno bien engrasado, con ACPM encima. Pero bueno, me le gané el corazón a la Paulina. Y hoy en día tenemos nuestros 3 hijos, 32 años ya casi pues de matrimonio. Como toda pareja, pues obviamente funcional, con nuestras dificultades que no han de faltar, ¿cierto? Obvio. Pero ahí estamos juntos, gracias a mi Dios. ¿Cuántos hijos, Octavio? 3 hijos. Sebastián tiene 31 años. Él es comunicador social. Tiene ya, se me ha dado 3 nietos. Nos ha dado Le 3 rinde a nietos. Sebastián, ¿no? Sí. Está Pablo Andrés, que ese sí se fue por la parte de los artes. Está pues con el tema de la actuación. En Bogotá ya hace como 6 años, trabajando allá. Y está Esteban, que tiene 14 años.
Ese sí está todavía pues estudiando con nosotros, está ahí en Montería con nosotros. Usted está radicado en Montería, pero la mayor parte del tiempo vive en Urabá porque aquí tiene la empresa, Sí. ¿cierto? En su empresa, Octavio, ha sido lo más complejo, sabiendo que ustedes manejan el tema de portuario y que lo empezaron de manera artesanal? ¿Hoy cómo va? Bueno, eso fue una evolución que tuvimos que dar, porque si no evolucionamos nos quedamos en el camino, Sí, ¿cierto? señor. Yo cogí una empresa que era de 15 empleados, cuando mi hermano estaba pues al frente de ella, eran 15, más o menos 20, y, y empecé como a organizar esa parte. Yo tenía una experiencia que adquirí con unos ingenieros civiles, que fue mi universidad. Ellos me Ok. enseñaron todo. Aprendí bastante y uno está joven con ganas de aprender. Y Eso es verdad. absorbiendo todo. Sí, entonces cuando yo empiezo a darle una connotación empresarial al contrato que mi hermano tenía con Univán, pues obviamente había que dotarlos, había que colocarles sus elementos de seguridad. Univán es una de las empresas más exigentes en tema de normatividad, entonces uno ir también implementando todo eso dentro de su empresa para poder consolidarse uno en el tiempo. Entonces, ahí está. Excelente. ¿Hoy cuántos empleados tienes? Tenemos alrededor de 140 más o menos. Bueno, Octavio, tras de cámara hablábamos que las personas no miran el proceso, pero sí miran cuando vos logras tener un carro, logras tener una buena oficina, ¿cierto? ¿Qué ha sido lo más difícil, Octavio, en este proceso y más en este tema portuario que ha sido en ocasiones estigmatizado por la connotación que tiene esta región y todo lo que hemos vivido en épocas difíciles de violencia, enmarcadas en el tema de narcotráfico? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti y en qué momento de tu vida has pensado, bueno, realmente yo no me voy a meter en este embrollo? ¿Qué ha sido eso? Ve, yo creo que hay unas cosas muy de valores, de familia, y Sí, eso se cultiva desde cuna, ¿cierto? Y yo digo, en este tema hay cosas que no se negocian. Yo que soy de la zona toda la vida, pues conozco la problemática que ha habido con todo este flagelo del narcotráfico que se mueve. Y muchos cuestionan, pero es que ese señor en ese carro, la propiedad, porque miran es eso. Pero no se devuelven a mirar que cuando yo empecé alquilaba revistas al frente de mi casa, que después vendí plátanos en la calle, que vendía bolis en la salida del teatro, ¿cierto? en O el sea, Teatro Urabá, el teatro Urabá y en el nuevo existía un teatro el allí que Teatro era el Nuevo que Teatro hoy es Nuevo. una bodega. Exactamente, una ferretería. Entonces hay una trayectoria de crecimiento personal en todo eso y yo difiero mucho cuando la gente dice es que para yo montar un negocio tengo que tener plata. No, es tener ganas, es tener la actitud, es meterle el corazón y apasionarte con lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llegar, ¿cierto? Y yo me proyecté en eso. Bueno, yo cojo una empresa de 15, 20 empleados, ¿hacia dónde la quiero llevar? Y ya llevo al frente de la empresa 35 años mal contados. ¿Y cuántos empleados ahora? 140, No alrededor más. de 140 nomás. Las integraciones deben ser buenas. Hemos llevado a 180, Sí. hemos hecho muy buena tarea porque yo creo que a uno lo mide mucho en este tema empresarial y la relación contractual con los empleados, es el ministerio. Demandas laborales, pues cero, digámoslo así. Hay situaciones de inconformidad, pero eso todo se aclara y se va, Y ¿cierto? se sigue. Pero ha sido una empresa muy limpia, ¿cierto? Octavio, hablaste ahorita de que vendías boli, alquilabas revista, tuviste negocio. Una vez sentado, haciendo esa labor que es dignificante y que te ayudó a crecer y que te permitió ser un emprendedor, que hoy llegas a ser un empresario exitoso, ¿pensaste alguna vez llegar hasta acá? ¿Te lo soñaste, tener ese carro, tener la empresa, esa estabilidad económica y emocional que da tener los recursos para sostener una nómina, sostener la empresa? Sí, la verdad es que sí, es cuestión de uno tener mucha visión. A ver, yo creo que en la vida hay personas que nacemos para cambiar historias, ¿cierto? Y yo vengo de una familia, obviamente nunca aguantamos hambre porque mi padre fue un proveedor y un responsable, mi madre también alimentaba gente, tenía su casino, ¿cierto? Sí. Pero entonces yo siempre pensé, cuando yo conforme un hogar, la historia de mis hijos va a ser muy diferente a lo de... No porque sea una historia mala, pero yo sí tenía unas aspiraciones mucho más arriba con mis hijos. Darles una educación diferente, mandarlos a estudiar al exterior, aprendan inglés, porque es indispensable para cualquier carrera hoy día, ¿cierto? Obvio. Entonces,
Yo no pensé de pronto tener, tú lo dijiste, pues, el éxito que he tenido actualmente, porque uno no dimensiona, pero yo creo que todo se va construyendo con mucha paciencia, con dedicación, con mucha disciplina, porque es que uno también fue rumbero, también estuvo en la calle, también experimentó muchas cosas en la calle, y uno ve amigos de uno de vieja data Que se que se quedaron. quedaron y hoy en día uno hace un inventario, digamos, de mi vida, no para compararla con los demás, pero si hay gente que se quedaron fue porque se relajaron demasiado, ¿cierto? Pero yo creo que todo el mundo como ser humano tenemos las capacidades. Octavio, dificultades, ¿cuál ha sido como esa mayor dificultad para llegar hasta donde estás? Si alguna vez tu familia te dijo, no, Octavio, mira, realmente esto por allí no es, hagámosle por acá. A ver, hay riesgos como en todos los negocios, ¿cierto? Y uno tiene que ser arriesgado. Las dificultades más grandes que se me ha presentado a mí como empresario es, duele decirlo, porque debería de haber más colegaje dentro de las Sí, personas que hacemos la misma operación, pero suele ocurrir que hay muchos celos, hay deslealtad, ¿por qué no? Pero igual, eso se ve en todos los campos profesionales y empresariales, ¿cierto? A mí, digamos lo que para mí ha sido una dificultad, porque obviamente yo no tengo el poder económico que tienen otras el músculo empresas. Claro, económico. claro. Entonces, obviamente hay favorabilidades en algún momento. Sin embargo, yo no me achicopalo por eso. Hay que seguir, hombre, si lo que hay que trabajar es con esto, hagámoslo. Y me considero un bendecido por Dios porque todo pues lo coloco en manos de Él y hemos salido adelante. Octavio, cuando llegó el tema por primera vez a Urabá, que fue más o menos hace unos 14 años, y no estoy mal, 16 años, el tema portuario, así, en pleno, bueno, va a venir un puerto, te visionaste, ¿cómo están ustedes para ahora que llega los puertos, porque no va a ser un solo puerto, van a ser varios puertos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo es el tema de ustedes de pasar a algo que era artesanal ya tan tecnificado, cómo se Claro. están preparando, qué dicen los muchachos que trabajan contigo? Bueno, hay que tener en cuenta también de que la operación portuaria que nosotros venimos realizando toda la vida acá es muy diferente A a lo lo que que se se va a viene. manejar en los puertos, Sí, obviamente. Hay que hacer un proceso de capacitación con el personal y en eso hemos estado paulatinamente desde hace varios años. preparándose. Claro, claro, hay que prepararnos porque si no nos desaparecen. Tenemos que estar también pues como en un nivel de competitividad para lo que se viene. Yo he sido muy relajado en el tema portuario. Pues relajado no porque no me interese. Obviamente todo el mundo queremos estar allá dentro del puerto Ujú. operando y nos lo merecemos porque hemos estado aquí en las situaciones más difíciles haciendo operaciones complejas. Pero también soy consciente de que si dentro del puerto no podemos operar, afuera del puerto hay mucha actividad económica que vamos a poder ejercer, ¿cierto? Y que se van a generar oportunidades también laborales para nuestro grupo de trabajo que nos ha acompañado tantos años. Entonces, hemos estado trabajándole duro a eso, sobre todo en la preparación del personal. Octavio, ¿cuál es tu mayor miedo? Mayor miedo. En el tema empresarial, ¿No? En todo. en todo, en mis hijos. Pues yo creo que a uno como persona, a uno lo acompaña siempre muchos temores del tema con los hijos, que no se nos vayan a desviar, que les pase algo. Cuidarlos. A mí prima sobre todo la familia. A mí que se acabó un contrato, que no hay esto, que no hay aquello. Alguna Eso. cosa resultamos hacer. Alguna yo le decía a mi esposa, ante la angustia, porque a veces se genera cierta angustia por lo incierto que está el tema portuario. Yo le digo, bueno, pero nosotros no nacimos siendo operadores portuarios. Hay otras actividades que se pueden hacer, ¿cierto? Sí, Y quizás hay otras actividades donde demanden menos riesgo, menos responsabilidad con tanta con personal que hay que tanta persona. trabajar, claro, y pueden ser igualmente muy interesantes. Entonces, en el campo laboral, empresarial, temores más bien pocos. ¿Y tu mayor logro? ¿Cuál ha sido? El mayor logro es estar cambiando la historia de mi familia, la verdad, porque somos familia que venimos de cuna muy humilde, pero muy humilde, y yo creo que mi Dios me ha dado la oportunidad de ayudarles a ellos en la capacidad que he podido y que ellos han permitido, porque uno ayuda hasta donde la gente permite que uno ayude, ¿cierto? Entonces para mí ha sido un logro tener, digámoslo así, como esa posibilidad de poder ayudar, no solamente a ellos, sino a muchas personas también, además. Octavio, un momento de tu vida donde tú hayas pensado en Dios
y le hayas dicho, Señor, es aquí ahora, sácame, provéeme, ayúdame, dime qué hago, un momento así que te haya marcado o que hayas visto la mano de Dios en tu vida. Bueno, yo tuve un accidente en el 2005. Obviamente hay actos que no deberían de pasar y tienen consecuencias. Yo venía de Chigoró con un gran amigo y veníamos borrachos, veníamos muy Imagínate. borrachos, tomando y en el carro, además manejando, pero él manejando su carro, yo venía de copiloto y nos accidentamos. Hubo algo que a mí me arrebató bastante porque ese accidente casi me cuesta la vida. Yo quedé con secuelas después de eso y tuve 8 meses incapacitado, eso fue en el 2005. Y tuve una experiencia muy bonita porque cuando uno está en un estado agónico, digo yo, porque estaba en un estado muy crítico, hay una cosa que pasa dentro de uno y otra cosa que afuera uno está expresando y no me acordaba. Entonces hubo un momento en que mi esposa se acerca, me dice que me iban a operar porque a mí se me reventó por dentro el estómago. Entonces me Ay, estaba dando una peritonitis, tenían que abrirme rapidísimo. Entonces, pero tenía los pulmones también reventados por el impacto, ¿cierto? Del choque que nos dimos. wow. Entonces mi esposa me dice, te van a operar, la operación es sencilla, pero lo delicado contigo es que te tienen que intubar porque tienes los pulmones reventados, no puedes respirar. Entonces ese era el mayor riesgo. Cuando mi esposa me dice eso, yo me encomiendo a mi Dios. Yo dije, Dios mío, yo sé que esto me lo merezco por estar haciendo lo que no debería, pero ayúdame, Desobediente. no me vas a dejar que me pase nada, ¿cierto? Y yo empecé a orar mentalmente. Al lado mío había una hermana mía, Gloria, que ella es excelente para cuidar Enfermos. aporreados y enfermos. En la familia, Enfermera. en la familia siempre hay una que se distingue por Sí. eso. Entonces ella se acercó porque me escuchaba como que yo hacía, y usted qué le pasó, y me llamaba, yo no. Entonces yo le dije a ella, yo no me acuerdo de eso, yo le dije, mira que allá en la pared está el corazón de Jesús, y me está mirando, y mira que detrás de él está la huesuda, como regándome a coger, y el Espíritu Santo se corre, y para no dejarla que me coja. Entonces mi hermana se pone a mirar la pared y no veía nada, ¿cierto? Yo de eso no me acuerdo porque eso me lo cuenta ella. En el interior mío estaba ocurriendo una cosa muy diferente. Cuando yo empecé a orar, a pedirle a mi Dios que me ayudara, yo empecé a ver una luz, o sea, y no voy a decir porque solamente los que hemos tenido una situación de esta lo sabemos, porque he leído mucho al respecto, y la gente de pronto dice, este man se lo imaginó, pero yo sí sé que ocurrió. Una luz muy brillante, ¿cierto? Y en todo el centro de la luz lo vi a él, a Dios, como siempre nos lo han mostrado, como siempre uno lo ha percibido, sentado en una silla como en un trono, con las manos acá, y tenía un cuerpo cargándolo. Cuando yo vi esa imagen, yo descansé, yo dije, Dios mío, ya sé que me tienes en tus manos y no va a pasar nada. Y me desconecté. Cuando desperté, ya me habían operado. Padre O amado. sea, fue una cosa, Un milagro. ese momento, digamos, ese momento me marcó que uno como ser humano débil debería decir, fue madre, de aquí para allá uno debería ser la persona más derecha del mundo. Pero Pero igual, somos somos humanos, imperfectos somos y imagen y imperfectos. semejanza, Claro, buscando claro. la perfección. Octavio, qué historia tan bonita, qué historia de vida tan agradable, qué historia de superación. Este podcast está, se emite para generar inspiración, en que no se necesita nacer en cuna de oro para lograr los sueños, solo se necesita, ¿qué se necesita, Octavio, para lograr esos sueños? Ganas. Yo digo que ¿Cuáles son ganas esas palabras claves? y mucha honestidad. Primero que Honestidad. todo, honestidad. Sea respetuoso, y yo siempre lo defiendo a capa y espada, sea respetuoso con el salario de sus empleados. Para mí, y hemos tenido situaciones muy duras, muy difíciles, en donde llega un fin de semana y no hay recursos, por mucho compromiso que uno a veces se llena, ¿cierto? Y hay salario para todos, menos para el dueño de Hay la salario, y empresa. yo digo, vea, le digo a los de la oficina, y tengo un grupo muy lindo porque mi Dios de verdad me ha entregado un grupo en mi empresa que son los que manejan la empresa. Tengo la gente de mi equipo primario, llevan conmigo 20 años, la otra lleva 17, la otra lleva como 15. Entonces yo me voy para Montería tranquilo y no se paran los procesos, ¿cierto? Pero para mí es muy importante, sobre todo, cumplirle al trabajador, ¿cierto? Porque ese es su plata, de su salario, de su sudor. Entonces para mí eso es sagrado. Hay que hacer las cosas con mucha honestidad. No robarle un peso a un trabajador,
obviamente. Y eso ha permitido que la gente malinterprete ciertas cosas, porque uno tampoco le va a robar un peso, pero tampoco le va a regalar. Vamos a pagar lo justo, y cuando tú me estás reclamando lo que yo no te debo, pues, ¿cierto? No es Hay justo. que, no es justo, no, hay que actuar con Entonces, justicia. honestidad, responsabilidad, disciplina, es el Disciplina. mensaje pues que quieres indicar. Y cómo lograr esos sueños para aquellos que nos ven y de pronto están con temor, tienen un proyecto, tienen un emprendimiento, ¿cómo hacerle? Vea, yo les diría de verdad, y agradezco mucho la pregunta, porque lo que decía ahora, la gente cree que uno nació montado en un buen carro, ¿cierto? Detrás de esto hay una, perdón, hay una Aquí tome historia. agüita, tranquilo, Hay una agüita o historia. tintico. Y le dimos agüita Muchas y gracias, tintico. aquí hay de todo. Sí, estamos hablando con Octavio Arcila, un empresario de la región de Urabá, de aquí, de Churido Pueblo, de una familia espectacular. Me imagino que todos están en Montería, ahí viéndonos, Paulina, los demás, los que están en Bogotá, los amigos. Un saludo bien especial para ellos. Muchas gracias. Listo. Vea, yo digo no abandonar los sueños. A mí me ha pasado con algunos hijos de amigos, ¿cierto? Que me cogen como mentor, basado en la experiencia de uno, en que ellos quieren copiar lo bien que le ha ido a uno. Y de verdad, a uno lo enaltecen con eso, sin ser arrogante, pues para nada. Jefe, colabóreme con esto, y yo ayudo, yo oriento, aconsejo desde mi experiencia, ¿cierto? Y hay casos en donde la gente se va. A los años me agradecen mucho, don Octavio, el consejo que usted me dio tal día, se lo agradezco, mira, hoy en día tengo eso, y es bueno verlos crecer, pues además, ¿cierto? Pero yo digo que uno no puede abandonar los sueños. No hay nada pequeño, no hay nada pequeño en esta vida. Uno lo hace pequeño, pero de ti depende, hijo de madre, si lo haces grande y vas teniendo paciencia, constancia, porque hay una problemática muy brava y no quiero desmeritar el trabajo de muchos jóvenes, pero la gente hoy en día quiere la inmediatez económica y se meten a hacer cualquier cosa por plata. Yo digo, antes que la plata, a uno le tiene que gustar son los negocios. Haga negocios, efectúe proyectos, sáquelos adelante y eso después te va a retribuir dinero, obviamente. Pero anteponer primero que todo las ganas de hacer un buen proyecto y tirarse al ruedo. Bueno, esta fue la charla hoy con Octavio Arcila, nuestro podcast Aquí Ahora. Ese mensaje final, no abandonen sus sueños, es como lo que resumimos. A quienes se conectaron, muchísimas gracias, especialmente a ti, Octavio, por venirse desde Montería a cumplir esta cita. Muchísimas gracias, un saludo en especial a tu familia, a los seguidores, y que Dios te siga bendiciendo y que sigas aportando mucho más al desarrollo de esta región. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron aquí en este encuentro. Y de verdad que me pongo a su disposición a la orden de lo que puedan necesitar. Siempre vamos a estar allí. A todos nuestros seguidores, estas son las historias que inspiran en nuestra región de Urabá. Gracias, Octavio, gracias a quienes se conectaron. Nos seguimos encontrando en Aquí y Ahora.